áreas, por estos continentes, ¿verdad? Y me traía memoria porque yo orando y Dios me decía, incluso el domingo que el pastor predicaba, Dios me dijo, tú tienes que hablar de las actas. Fíjense, entonces yo buscaba en la Biblia hasta que encontré lo que el apóstol habla acerca de las actas de los decretos. Amén. Pero entonces, mi hermano, vemos que estaba ubicada Colosas en Asia Menor. Dice que la ciudad de Colosas estaba cerca de la ciudad de Laodicea. En esa área estaban 3 ciudades ubicadas: Colosas, Laodicea y Herápolis. Eran 3 ciudades, mis hermanos. Pero Pablo dirige su carta a la iglesia de Colosenses. Amén. Entonces miramos que en el sureste de Asia, mi hermano, quiere decirle, en Asia Menor, estaba ubicada a 160 kilómetros al este de la ciudad de Éfeso. Todas estas ciudades donde el apóstol Pablo hizo sus viajes misioneros predicando del evangelio, mi hermano, y muchas personas se convertían y muchas iglesias eran establecidas por el apóstol Pablo. Pero miramos aquí que su ayudante del apóstol Pablo, ¿sabe quién fue? Epafras. Dice que él fue el que le llevaba y le transmitía la palabra a la iglesia, porque Pablo se encontraba prisionero en Roma esperando la apelación de César. Y entonces Epafras era su amado consiervo de Pablo. Y por eso decimos que Pablo no visitó directamente esta iglesia, hermano, sino que él es prisionero, y Epafras le traía información al apóstol Pablo lo que se estaba dando en ese lugar, en esa ciudad de Colosas. Pero vemos entonces que Pablo escribió esta epístola cuando era preso. En ese momento, en ese tiempo, probablemente Pablo estaba en Roma prisionero. Amén. Y quiero decirle que la iglesia de Colosas comenzó cuando Pablo, hermano, empieza y durante el ministerio del apóstol Pablo. Esta epístola creo que fue escrita en los años aproximadamente 60 y 62 después de Cristo. Aleluya. Pablo era prisionero. Y ahora mi hermano escribe esta carta, porque ¿sabe por qué, mi hermano? Acontece y estudiando, fíjense que Dios me dio una palabra y me lo revela y me hizo entender que había en ese momento quiero decirle, estaban unos maestros falsos, estaban los gnósticos y estaban dando una enseñanza falsa, que no había necesidad de Dios, que no se necesitaba de Dios. Pero el apóstol Pablo, al oír las palabras del reporte de Epafras, es cuando Pablo escribe esta carta. El capítulo 2 se la dirige a la iglesia, hermano, y cuando leemos la plenitud de vida de Cristo, encontramos la totalidad de Dios, que Dios es todo. Cristo Jesús dice que Él está en todo. Aleluya. Entonces quiero decirle que había en ese entonces una herejía que se estaba dando en esta iglesia de Colosenses. Hermano, usted va a decir, pero ¿por qué voy a hablar yo de esta palabra? Si los pastores dijeron 21 días de ayuno, se está ayunando, mi hermano, por muchas situaciones. Dios a su tiempo y el Espíritu Santo va a obrar y se va a glorificar no solo en la iglesia, sino que debe de haber también, como dice, el daño colateral que vamos a ocasionar a otras personas, a otras iglesias también, mi hermano, o donde vivimos. Porque no solo personalmente y no solo la iglesia, sino que tiene que ver algo que Dios está glorificando en su santo nombre, ¿verdad? Porque se está ayunando con un propósito. Pero yo le decía, Señor, si es ayuno, si es una semana de ayuno, ¿y qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? ¿De qué manera yo voy a predicar y compartir esta palabra? Mi hermano, porque no somos buenos. Nosotros no tenemos la sabiduría realmente, pero solamente Cristo Jesús nos da la sabiduría que proviene de Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, había en ese entonces una herejía que se estaba dando en esa iglesia. Y quiero decirle que esa herejía era que ellos estaban esperando, y estaba claro
que era una herejía que atacaba la suficiencia total y la supremacía de Jesucristo. Aleluya. Por eso vemos al principio el tema de este capítulo es plenitud de vida en Cristo Jesús. Creo que vimos del versículo 8 al 12, pero leamos el 8 otra vez. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. No, fíjense que el apóstol Pablo, cuando escribe su carta, estaba atacando un tipo de filosofía en ese tiempo, hace más de 2000 años. ¿Y cómo sabía Pablo que era una filosofía? Dios y el Espíritu Santo le revela esta palabra para que ese pueblo, esa iglesia, no pudiera ser extraviada del verdadero evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo le habla y le dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Imagínense que Pablo, hablando de filosofías hace más de 2000 años, eso teníamos que verlo hoy en este siglo XXI. Pero Dios le revela y le da la sabiduría, y le dio la sabiduría y entendimiento a cada escritor y autor de cada libro. Dios revelando su palabra. Por eso dice que la palabra es útil para enseñar, porque es inspirada por Dios, útil para que nos enseñe a cada uno de nosotros, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. O sea, de que nosotros estemos, hermanos, siempre pilas, atentos a lo que está sucediendo, atentos a lo que acontece a nuestro alrededor, no solo en Guatemala, sino que en todo el mundo. Porque a veces hay cosas que pasan en otros países y vienen y quieren aplicarlas en este país también, ¿verdad? Entonces, mi hermano, era esta herejía que se estaba dando, una filosofía. ¿Y sabe cuál era? Una filosofía humanista. Fíjese que yo traje unos papelitos así. Quiero pedirle ahí, no sé si Jonathan o José que me ayude. Y les van a repartir un papelito. No sé si ustedes ya sabían lo que hoy día fue creado en el 2014, en mayo de ese año. Dice humanistas seculares. ¿Usted había escuchado de esa? Es una secta. Porque no es religión, es una secta, mi hermano. Y Pablo hace más de 2000 años ataca esa filosofía que se estaba dando en esa iglesia de Colosenses. Estaba sucediendo esto, porque cuando leemos el capítulo 1 de Colosenses, mi hermano, dice que había una herejía tan fuerte que se estaba dando en ese lugar, que si realmente llega a crecer, hermano, el evangelio no hubiéramos podido predicar nosotros hoy día, porque era una energía tan fuerte y poderosa que iba a destruir completamente el evangelio. Jonathan, por favor, repártanle a los hermanos mayores, a todos los hermanos, y usted puede leer ahí. No sé si usted había escuchado o ya sabía de esta secta de los humanistas seculares. Mi hermano, ¿quiénes son ellos? Yo le puse ahí una información a la par para que usted lo lea y mire en quién creen ellos. ¿Cuál es en lo que ellos, su base o su doctrina supuestamente? Usted había visto esta figurita de un hombre que está con las manos hacia arriba, así juntas. Y usted, para que lo lea ahí la información, fíjese que cuando Dios me daba esta palabra, y yo hoy todavía por la tarde cuando yo lo leía, yo decía: Señor, pero ¿por qué tú me estás llevando a esta palabra? Yo no sabía también. Y me puse a buscar información de lo que Dios le da esta palabra al apóstol Pablo, atacando este tipo de herejía, este tipo de filosofía humanista que ya había en ese entonces. Lo que ellos creían, o sea, dice que hay un grupo como de ateos, porque no creen en Dios y tienen muchas cuestiones. Hermano, dice que ¿qué es lo que quiere decir plenitud? La plenitud de Cristo es igual a que todos hemos recibido la plenitud de Cristo, o sea, la totalidad de las riquezas de Dios que nosotros hemos obtenido.
Mi hermano, nosotros hemos recibido las riquezas de Cristo en el momento que usted y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Aleluya. Desde el momento que lo recibimos y lo aceptamos, somos hijos de Dios y tenemos sus riquezas en nosotros. Desde ese tiempo, desde ese momento, tenemos toda esa totalidad de sus riquezas y deidad que nos encontramos ahí en el versículo 9 donde leímos, porque dice la palabra: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vimos que la plenitud es toda la riqueza total de Cristo. O sea, el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón, como Él es nuestro Padre, se nos transfiere